Grabar en la nube. Ya, comenzamos nuestra clase de hoy día 22 de octubre y es importante porque hoy día tienen la prueba del cepillo de dientes de Jorge Díaz. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Un análisis literario así como lo hacemos con todas las obras que ustedes han leído, aportándole yo de mi conocimiento un poquito de interpretación, pero también a ustedes, ¿cierto? Que sea recíproco, que también me dé sus opiniones, así como le estoy enseñando a los más chiquititos de primero medio, para mí son chiquititos porque es como el nivel más bajo que hago, que ustedes compartan sus opiniones, que me digan su, por ejemplo, lo que ellos pudieron inferir de los personajes, de los motivos. Acabo de dar una clase de un libro en primero medio y me resultó muy bueno porque ellos han podido sacar ya sus interpretaciones de los personajes y lo que infieren de estas historias. Y espero que ustedes son de cuarto puedan hacer lo mismo, ¿ya? Y que no solamente sea un monólogo mío ahí viendo su fotito en el muro, sino que ustedes puedan comentar. Comenzamos entonces con esta clase. El cepillo de dientes, una obra dramática contemporánea por sus influencias, por el estilo vanguardista que va a tener este escritor y dramaturgo Jorge Díaz, y porque ha sido una de las obras más importantes, en este caso representativas, de este dramaturgo, ¿ya? Y además ha sido expuesta y ha tenido miles de intertextualidades también en otras obras. Si ustedes se meten al canal de YouTube y buscan el cepillo de dientes con estos personajes de esta fotografía que están aquí, aparece la obra, ¿cierto? Y es interesante también de ver. Si ustedes la quieren ver y complementarla con el libro, bien, porque les sirve para orientarse y para poder conocer y visualizar la historia, pero van a necesitar del libro porque hay preguntas en el desarrollo que necesito que ustedes se extraigan partes del libro que ustedes para poder tenerlo como base. Empezamos entonces, hablemos un poquito del autor, Jorge Díaz, ahí está la fecha de su nacimiento, ¿cierto? Más que saber cosas de su vida profunda, me interesa por qué se destacó, cuáles fueron sus grandes, en este caso, acciones como dramaturgo. Se destacó miembro de la generación literaria de 1950, por eso vemos estos tipos de obras originadas por Jorge Díaz, porque abarca, ¿cierto?, esta esta en este caso ruptura de un nuevo tipo de teatro, sobre todo en este caso chileno, ¿ya? En donde no hay una lógica de una historia, sino que es un poco controversial, nos descoloca un poco la acción de los personajes, y aquí vamos a ver luego un video de lo que es el teatro de lo absurdo, ¿ya? Inició su trayectoria en el Teatro Nacional hacia fines de la década de 1950 al vincularse al grupo Ictus, ¿cierto? Uno de los grupos selectos dramaturgos que existió aquí en Chile. Sus obras se vincularon al teatro de lo absurdo, por eso es importante, por eso tenemos en este libro dos personajes, ¿ya? ¿Y por qué no varios? Dos personajes que configuran un mundo bien especial y son personajes que subyacen de ellos otros personajes, ¿ya? Entonces Jorge Díaz creó una historia absurda a través de dos personajes, pero vamos a ver que de ahí subyacen también la creación de otros personajes que simbolizan cosas, así como simbolizaron en La Remolienda, ¿cierto? Esta trascendencia del teatro, ¿cierto? Criollo, a través de estos personajes que simbolizaban a través de su vocablo. Aquí también vamos a ver que los personajes creados él y ella, porque no se llaman nada más que así, simbolizan algo. Sus obras se vincularon al teatro del absurdo, orientadas hacia la crítica social, claramente, porque lo absurdo viene de la inspiración de la sociedad en que se está dando esta historia. Eso se llama contexto de producción. ¿Qué pasa con el hombre moderno? El hombre moderno empiezan a surgir cosas, ¿cierto? En su entorno, todo lo que es el materialismo, todo lo que es el individualismo, como el hombre en ciertas situaciones, se va a sentir solo, va a reflexionar contra él y ahí surgen otras ramas como el monólogo, el corriente de la conciencia,
pero en este caso el absurdo va a demostrar muchas veces que el comportamiento de este hombre moderno, que es influido por todo el contexto histórico, va a simbolizar en su pensamiento y en su actuar. Con más de 90 obras teatrales escritas, entre ellas El cepillo de dientes y el que nos acontece hoy para estudiar y analizar, El cepillo de dientes y alrededor de 40 piezas de teatro para niños, Jorge Villa es uno de los dramaturgos más destacados en la historia del teatro chileno. ¿Ya? Seguimos entonces. Nos inspiramos un poquito en el autor y ahora lo que quiero que vean, si se cambia, vamos a ver el concepto El teatro del absurdo. vamos a ver el concepto del teatro de lo absurdo, ¿ya? Así que ahí estén pendientes, tomen apuntes, y acuérdense que estos apuntes sí los subo, pero me gusta que ustedes también tengan una hojita ahí, vayan tomando cosas que les resuena porque les va a servir en la prueba. La prueba no tiene alternativas, es 100% de desarrollo, son 5 preguntas que tienen, abajito van a ver, y se las voy a mostrar al terminar esto, que tiene un cuadro de criterio. El puntaje, si usted nombra eso, tiene 2 puntos. Si nombra eso en la pregunta, tiene 2 puntos. Si está escrito bien, tiene tantos puntos, ¿ya? Así que bien específica, para que se vayan acostumbrando a que quizás después, en la educación superior, tengan pruebas de desarrollo, van a estar bajo criterio, es decir, va a tener que marcarse para responder en ese cuadro que se le pide, ¿cierto?, lo que debe responder. Vamos a ver entonces ahora lo que tiene que ver el teatro del absurdo, y en lo cual Jorge Díaz se inspiró para hacer esta obra, El cepillo de dientes. ¿Compartí sonido? Sí, así que ahora vamos a escuchar. Me voy a mutear yo para que se escuche bien y no el audio de mi alrededor. El teatro del absurdo es un género dramático desarrollado en la década de los 50 y 60 alrededor de Europa, en el que fueron agrupadas una amplia cantidad de obras que proyectaban la condición humana como un aspecto carente de sentido. Parte de este concepto del absurdo se apoya en el trabajo filosófico El mito de Sísifo, de 1942, del existencialista Albert Camus, un ensayo en el que plantea que la vida humana es insignificante y su valor solo reside en lo que surge a partir de la creación artística. A nivel de estructura, el texto absurdo no sigue los estilos convencionales, al igual que sucede con el tiempo y el espacio. El lenguaje suele incluir juegos de palabras, repeticiones, silencios inesperados y disparates, pues el ridículo y la ausencia de sentido son piezas clave que otorgan comicidad a las obras, a la par que hacen reflexionar sobre temas tan profundos como la política, la naturaleza humana, la moral o la religión. Los personajes carecen de un discurso racional y no comprenden el mundo que les rodea, no suelen evolucionar y no se enfrentan a un conflicto concreto como en las obras tradicionales. Un ejemplo perfecto de teatro del absurdo es Esperando a Godot, de 1952, obra de Samuel Beckett, cuyos personajes permanecen esperando a un hombre al que no conocen y que jamás aparece durante toda su vida, carente de significado. Ya, entonces vimos y especulamos ahí, en este caso, a grandes rasgos, ya lo que es este teatro del absurdo, donde, ¿cierto?, se inspiró en Camus, ¿cierto?, en este mito de Sísifo, en este caso, y que responde, ¿cierto?, en este caso, a la irrealidad y también a esta condición del ser humano que muchas veces, ¿cierto?, vagabundea nuestro pensamiento. A veces nosotros nos ponemos a pensar de situaciones imposibles, cómicas también, ¿cierto? Y que son imposibles más que nada y absurdas, porque ahí viene el concepto de lo absurdo. Los orígenes de este teatro viene del estilo dramático propiamente tal, por eso es una obra dramática escrita en diálogos con parlamentos y actos y escenas y cuadros. Desarrollado en la década de los 50 y 60, aquí nació el teatro de lo absurdo. En Europa, el término fue implementado por Martin Esslin, crítico del origen húngaro, que definió de esta forma este estilo de textos teatrales en su libro titulado Teatro del Absurdo. Más que nada, este teatro y su contexto de producción, este estilo de teatro surge tras el colapso moral, religioso, político y social provocado por las 2 grandes guerras mundiales del siglo XX. Si existió una guerra
donde murieron miles de personas y las personas que sobrevivieron claramente se cuestionaron por qué yo sigo vivo, por qué la gente murió, por qué estoy en este caos, por qué estoy en esta crisis que mi sociedad vive, cómo se va a reponer el ser humano tras una pérdida mundial de personas. Sigue la misma fe, por eso surgió de un colapso moral y religioso, lo político. ¿Cómo surge lo político tras las guerras, Primera y Segunda Guerras Mundiales? Si hubo el mayor caos, ¿quién nos va a dirigir en este caso? Y la sociedad, ¿por qué la sociedad después, en este caso de estas guerras, se descolocó? La gente quedó con una crisis, en este caso, de pensamiento, de comportamiento, por lo tanto, la vida desde ahí iba a ser totalmente diferente. Vamos con las características que son importantes para entender la historia que vamos a comentar y porque esto es parte de la prueba de desarrollo. Así que lo pueden mirar, lo vamos a explicar y después les voy a enviar con compañeros aquí que tengo de su curso para que se los comparte y puedan completar la prueba porque hay que hablar sobre estas características y ustedes tratar de relacionarlas con el libro. Características del teatro del absurdo. Primero, a nivel de estructura, el texto absurdo no es igual a los textos de estructura lógica tradicional. A pesar de que tiene actos como otras obras dramáticas, si lo llevamos como una obra dramática normal, como William Shakespeare, en este caso Romeo y Julieta, o una obra de Federico García Lorca, como por ejemplo Bodas de Sangre, que son obras dramáticas con una misma estructura, o Antígona o Edipo Rey de Sófocles. Esta obra dramática, a pesar de que tiene actos y escenas, su línea cronológica, temporal y de cómo se desarrollan los personajes totalmente revolucionaria y como vamos a hablar de estos vanguardistas. Las acciones dramáticas suelen ser cortas y por lo tanto si son cortas y no son tan descriptivas como fue por ejemplo en Sófocles o en William Shakespeare o en Federico García Lorca, que se abundaba mucho en la descripción y en que en el parlamento los personajes, sino que al decir palabras cortas a través del diálogo, a nosotros como lectores nos deja mucha interpretación. ¿Se acuerda que ustedes les hice hacer en la unidad de interpretación, analizaron un texto de Julio Cortázar, donde dejaba las palabras a mitad de decir? Y ustedes como lectores debían terminarlo. Lo mismo va a pasar en este teatro del absurdo. Los diálogos de los personajes son muy cortos, entonces por lo tanto no es que no tenga más que decir, sino que al ser corto, a lo contrario, va a tener mucha interpretación. Y el desarrollo del relato. Pueden tener un carácter circular en el que ni las situaciones iniciales ni los personajes se modifican o se transforman hacia el final de la historia. Si un escritor crea personajes, lo que quiere es que al principio se resigne y cambie su identidad y que sea totalmente otro personaje al final. Pero aquí no sucede, los personajes no evolucionan, no cambian, están estáticos, están ahí. Su vida va a girar en torno a un tiempo, a una forma de ser que no hay un dinamismo, no hay un cambio. Yo no me voy a dar cuenta que el personaje se transformó en otra persona en cuanto a conciencia y identidad, sino que aquí es estático. Por lo tanto, se dice que es circular. No se modifican, no se transforman, ¿cierto?, en la historia. El factor tiempo no sigue un orden lineal estricto. Muchas veces nos vamos a ver descolocados cuando leímos El cepillo de dientes porque no tenía lógica y por eso es absurdo. No implica una cronología de los acontecimientos. El lenguaje puede ser dislocado, de repente surge un poquito vulgar porque tiene un sentido. Se trata de buscar, aparte de esto absurdo, caótico, un sentido para que yo como lector pueda interpretar, o si no, si son puros disparates, también puede tener una interpretación, pero necesitan ustedes, aparte de leer el libro, también pueden haberse nutrido buscando estas características que yo hoy les estoy presentando del teatro del absurdo. El lenguaje puede ser dislocado, incluye frases trilladas, juegos de palabras, entre los juegos de roles también que tienen estos personajes que vamos a comentar a continuación, repeticiones y hasta suelen romper con la continuidad de algún instante. ¿Ya? Vamos a cambiar aquí. ¿Se va entendiendo o no lo que estoy hablando? ¿Se entiende? Sí, no, profe, ¿qué me puede hablar ahí?
¿Se entiende? ¿Aló? ¿Sí? ¿Están ahí? Ya, gracias, ayer. Ay, no sé para dónde corté. Espérenme. Ya, aquí estaba, ya. Carla me pregunta, ¿pasan un día cierto? Sí, no sabemos. ¿Qué podríamos decir? ¿Pasará en un día? Porque al final dice que mañana verán qué harán. Puede ser, ya, y esta es tu interpretación, porque el cepillo de dientes tiene 10.000 interpretaciones, y si tú dices que ocurre en un día, y eso es para ti, es válido, está perfecto, porque una historia que tiene miles de interpretaciones, una interpretación va a ser válida y la de otro compañero igual y de la otra compañera igual, pero depende de cómo tú la desarrolles, ¿ya? Otra característica del teatro de lo absurdo, el ridículo. Claramente se ve en los tipos de palabras que ellos expresan en su cotidianidad como pareja, porque los que están aquí son una pareja, él y ella. No tienen más nombre o nombre propio para poder aludirlo. El ridículo y la ausencia de sentido. Son recursos orientados a mostrar una capa cómica, pero a su vez permite vislumbrar un mensaje fondo. ¿Cómo es la vida del ser humano moderno? Y Jorge Díaz lo dice que es absurdo y cómico, y lo demuestra en esta historia. El contenido de trasfondo dentro de lo absurdo abarca generalmente temas como la política, la religión, la moral, y la moral aquí funciona bien. Como los juegos del hombre entre el hombre y la mujer, entre que ella se convierte como en la sirviente y se subyace a las intenciones del hombre, porque ella pasa a ser doble personaje en uno de los actos. ¿Ya? Se ubican dentro de un universo incomprensible y carecen de un discurso completamente racional. Entre otros aspectos, los personajes pueden hallarse en un estado frenético, mucho hay diálogo de plenitud ahí, y el entorno y la situación que los rodea suelen generar una transformación final. Es decir, que los personajes no evolucionan, son estáticos principalmente. Características, otras características. Los personajes se dibujan a partir de estereotipos, por lo tanto, él y ella, ¿por qué no tiene nombre, profesora? Porque son estereotipos de la sociedad que quiso plasmar Jorge Díaz. ¿Cómo es él y cómo es ella? Y ella pasa a ser otro personaje, ¿ya? Que se nombra ahí, pero es ella misma, es la misma persona de la que estamos hablando. ¿Por qué estoy pasando estas características? Porque ustedes van a escoger en la parte de desarrollo la que más ustedes quieren abundar y van a tener como los indicios de la oración para que ustedes lo completen con toda su cosecha. Los personajes se dibujan a partir de estereotipos o arquetipos predefinidos, también pueden ser arquetipos, estereotipos, en este caso son los que se hacen en consenso con la sociedad. Los arquetipos son solamente ideologías que provienen de un solo lugar. ¿Ya? Arquetipos, por ejemplo, la mujer perfecta, la mujer que de repente es sumisa, a pesar de que se ha revolucionado esa idea con el feminismo, el hombre no debe llorar, ahí tenemos un estereotipo consensuado en la sociedad. También pueden ser vistos como planos parecidos a la construcción de un personaje dentro de la comedia y del arte. No existe un conflicto concreto dentro de la obra absurda. Si ustedes me dicen cuál es el conflicto central, yo sé que lo van a dudar y van a decir, era esto. Por lo tanto, si no hay una definición es porque hay miles de conflictos, ¿ya? Pero ustedes me pueden hablar uno y esbozar uno en la prueba. La acción no hila la historia a partir de una forma lógica, sin embargo, permite la progresión de la obra. Como no hay lógica y es absurdo, y seguimos con las características, no hay una progresión, no hay una línea cronológica cuando nosotros dábamos, ¿cierto? El personaje se dirigía a tal lugar, después iba allá y después iba allá y terminaba. No hay aquí hay un caos que nosotros en nuestro cerebro cuando estamos leyendo el cepillo de dientes lo tenemos que armar. Y es mi interpretación y es la de Sapka y es la de Carla, la de Dalton, la de Gisela, Nicolás, Sofía, Melanie, etcétera, la de Vicente. Cada uno de ustedes va a tener su propia interpretación y por eso hacemos leer el cepillo de dientes en cuarto medio y lo dejamos al final porque es una libre interpretación de lo absurdo. Ustedes tienen que indagar el qué interpretación le dieron ustedes al libro, porque son dos personajes y no tienen nombre, ¿ya?
Dentro de algunos análisis del teatro del absurdo se habla de un tipo de dramaturgia que se inclina a reflejar una existencia mecánica. ¿Cómo es la existencia del ser moderno, del hombre moderno de hoy en día? Nos levantamos, a las 7 tengo que tomar de las 7 a las 7:10 desayuno, después tengo que ir al trabajo, el trabajo tiene un horario, después yo salgo, tengo que estar en el hogar, tengo que hacer cosas, llega a las 10 de la noche, tengo que tomarme una pastilla para dormir y sigo durmiendo y al otro día a las 7 lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ese es el ser moderno que tanto los dramaturgos como los autores existencialistas como Camus, ¿cierto? En este caso, o hasta Paul Sartre, ¿qué más era? Camus, Sartre, Kafka, también en la metamorfosis, por eso este hombre se convirtió en un bicho, como dice Sofía, en una vida rutinaria, así se convierte el hombre moderno. Y ustedes lo pueden ver en películas actuales, que hay personajes que actúan en esta vida rutinaria. Seguimos. Obras del teatro del absurdo más importante de Genio Ionesco, la cantante Calma, que podría haber elegido esta, pero a mí me gusta el Cepillo de Dientes para ver algo chileno, como La Remolienda también. Samuel Beckett, Esperando a Godot, por ahí se basó en el video, ¿cierto? Estos hombres, ¿cierto? Que buscan hallar a un hombre que no existe en realidad, pero para ellos es obsesión y se trastocan, etcétera. Y Jean, en este caso Genet, las criadas que también buscan esta dislocación, pero desde la visión feminista. Vamos entonces con el análisis de la lectura. Vimos todas las características del teatro del absurdo que me va a servir en el desarrollo, porque la prueba es 100% desarrollo, pero en partes de preguntas, y ahora nos vamos a analizar el libro como tal. Argumento, ¿de qué se trata la historia? Un matrimonio burgués. ¿Qué es un matrimonio burgués, chiquillo? Y que no sea, estamos hablando de un estatus social. ¿Qué es un matrimonio burgués? Hoy en día, si yo me contextualizo, ¿qué quiere decir matrimonio burgués? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué le suena? Porque puede comentarlo, si no está bien, no importa, pero quiero que opinen. ¿Qué es un matrimonio burgués? ¿Qué es eso? ¿A quién se le ocurre de decir un matrimonio burgués? Y si yo miro la fotografía, corresponde a un rasgo social. Clase media, diría yo. Ya, clase media, dice Vicente, sí, con plata o de clase alta, ya, pero no es ni pobre, ni mendigo, ni nada. Matrimonio burgués que está por ahí, tiene opciones de vida, tiene una buena condición económica. Se obsesiona entonces este matrimonio burgués con llenar el tiempo, imagínense, con llenar el tiempo. Hay vacíos en su vida que lo necesitan llenar con comportamiento, tratando de escapar de la rutina. Uno de los conceptos claves del personaje, del hombre moderno, de esta idea de la sociedad, de este caos actual, por todo el materialismo, tecnología, donde el hombre está dentro de una rutina, pero sin embargo se encuentra solo. Los distintos juegos en los que se embarcan los personajes, porque acuérdense que ellos cambian de roles, la mujer se convierte en una sirvienta, y esta sirvienta se comporta de una manera con este hombre, por lo tanto hay un juego de rol entre hombre y mujer, y las condiciones sociales también. Juegos en los que se embarcan los personajes que cubren todas las posibilidades de lo inocente a lo macabro, ¿ya? Y muy divertido, creando múltiples universos para que los espectadores o lectores como ustedes analicemos nuestra propia vida. ¿Por qué vamos a analizar nuestra propia vida? Y aquí vamos. Personajes, él y ella. Y Antona, o Antona, pero suena más bonito Antona, porque en este caso, él es machista convencional. Y aquí tenemos lo que esbozaba los tipos de características de lo absurdo, el estereotipo de hombre. ¿Cómo es él? Machista y convencional. ¿Alguien es capaz de decirme ahora, de manera en audio o ahí en el chat, cuál es una acción en el libro que él sea machista? Pregunta de prueba. Que le sirvan el café. Que le sirvan el café, ya.
Y ya no se lo puede servir solo, y ahora, bueno, las mujeres estamos más revolucionarias, porque ¿por qué no se lo puede hacer él? Ya, y ahí tenemos un machista convencional. ¿Por qué? Porque se adopta una ideología impuesta en la sociedad en ese tiempo. Ella, ¿por qué es sumisa? ¿Por qué es sumisa ella? ¿Dónde lo demuestra? ¿Por qué ella es sumisa? ¿En qué parte del libro podría ser ella sumisa? ¿Qué está dispuesta ella a hacer? Si miren arriba que yo les puse ella y Antona, es soñadora, pero es sumisa porque es capaz de convertirse en otra persona para agradarle a este hombre machista y convencional que es él. ¿Ya? Entonces quiero que piensen en las características de optar ser otra persona. Excelente, Carla. ¿Ya? Eso quiere hacer estos personajes. Estos son estereotipos sociales modernos que Jorge Díaz quiso implementar en esta obra caótica llamada Absurda, El cepillo de dientes. ¿Y por qué se llama El cepillo de dientes? Lo vamos a ver ahora. Pero ellos son estereotipos y aquí están los enunciados. Entonces, cuando yo les pregunte por ustedes, por características de lo absurdo, háblenme de los estereotipos y me lo ejemplifican con estos apuntes que les estoy mostrando. Si los apuntes los pueden servir o pueden colocar lo mismo que yo puse en el PPT. ¿Ya? Entonces, hablen de estereotipos, que él es, en este caso, recuerden acciones donde él ha sido machista, convencional, y ella ha sido feminista, sumisa, soñadora, etcétera, como Carla pudo decirme ahí, y esbozar algunas acciones. Espacio físico y psicológico, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde está? ¿Qué pensamientos están surgiendo en esas cabezas caóticas de él y ella? Espacio físico, una casa. Puedo decir porque está en el baño, hay un cepillo de dientes, hay un espacio que involucra y yo puedo interpretar que es una casa. Espacio psicológico, ¿qué le producen las acciones a los personajes? ¿Cómo se comportan? ¿Cuáles son sus sensaciones y emotividades? Familiar, hay soledad, hay incomunicación y eso es el enganche de lo que vamos a hacer y por qué se llama el cepillo de dientes. Frustración claramente de lo que se está abordando en esta sociedad que se está demostrando a través de estos estereotipos de personajes de la sociedad actual y la locura, como la persona, como uno se siente vacía y trata de llenar estos espacios y eso es lo que hacen los personajes, cierto, caen en la locura. Y aquí tenemos también de lo absurdo surge todo y se inspira también en el existencialismo. La primera idea de este libro es la desconstrucción de un espacio escénico absurdo. Pueden usar la misma palabra y me lo colocan ahí. ¿Qué es la deconstrucción de un espacio escénico absurdo? En una sala de baño que grafica la invasión de un espacio íntimo. Les sucede que cuando hay visitas, y ustedes cada uno tiene su habitación, ¿a ustedes se sienten invadidos cuando alguien extraño entra a su pieza? ¿Les pasa eso o no? Sí, no, profesora. O la misma mamá trate de sacar cosas, yo a su edad me imagino cómo se comportan, tienen sus cosas privadas, tienen su espacio íntimo que es la pieza, ustedes las decoran con las cosas que les gustan, con la música, y de repente si los retan, lo primero que hace uno es ir a la pieza y cerrar la puerta, y ese es su espacio íntimo, y si alguien lo invade, ustedes reaccionan caóticamente. Entonces, hay una desconstrucción de un espacio escénico absurdo, es decir, aquí se demuestra esta invasión con un ejemplo clásico que les digo yo de la pieza de ustedes, con el baño. Una sala de baño que se grafica la invasión del espacio íntimo, una tacita loca que asienta la idea original del parque de atracciones como metáfora del consumismo vacío, en una pareja que no puede salir de una relación viciosa y vertiginosa. Viciosa por todo lo que ellos explican de su propia intimidad y vertiginosa porque este hombre hace que ella sea otra persona, esta sirvienta, se convierte en Antona totalmente diferente a ella, me estoy refiriendo a ella porque así se llama en la obra, y vertiginosa porque van al límite de la relación y eso demuestra también indicios de estos tipos de
personas y personajes de lo absurdo. Temas y análisis. Vamos ya más a adentrarnos a lo más profundo. Fíjense ahí la fotografía. Una obra que nos habla sobre la paradoja de la incomunicación. Nosotros sabemos, y esto es un tema cliché, que muchas veces ustedes se sienten enojados porque se toca, que muchas veces nosotros somos consumidos, ¿cierto?, por ciertos objetos como el celular, la tecnología, y que el ser humano ya no se relaciona de manera común y más lógica como lo hacía, ¿cierto?, antiguamente. Si estamos en la mesa y ustedes todavía están ahí, yo sé que están viviendo con sus padres o su madre, algún familiar, muchas veces las personas que no están adecuadas a su época, como el papá que les lleva 30, 40 años más, o a su abuelita, les incomoda que ustedes estén con el celular. A lo mejor puede haber un abuelo tecnológico y que está haciendo lo mismo que ustedes, pero yo sé que muchas veces se enojan. ¿Por qué está con el celular? Conversemos. Uno de los rasgos de la incomunicación. Si yo quiero expresar algo y quiero ser directa, pero no soy capaz de decírselo en persona a alguien, se lo escribo por WhatsApp. O me pongo una imagen en Instagram y él infiere que estoy diciendo, o ella está diciendo eso. Esos son rasgos de incomunicación y eso se da por la sociedad en que vivimos y el hombre empieza a pensar así. Entonces, esta historia es una paradoja de la incomunicación y la soledad en un matrimonio burgués convencional que intenta evadir su aburrimiento y el vacío existencial que tiene cada uno de ustedes, y por eso hay muchos comportamientos que demuestran eso con los juegos de roles del hombre y la mujer, de ella y ella, de este hombre machista con esta mujer sumisa, que este hombre quiere estar con la sirvienta, etc. ¿Ya? Y eso, y con todas las fantasías que pueden haber en esta idea de lo absurdo. Temas: la rutina, la monogamia. ¿Qué es la monogamia? ¿Qué es la monogamia? ¿Alguien puede buscar ahí el significado de monogamia? ¿Qué es? Si me lo pueden ahí decir. Monogamia. Vamos a buscar aquí, o alguien que interceda antes que yo lo busque aquí, para que se entienda mejor. Monogamia. Ya, ¿qué es la monogamia en las personas? En los humanos, la monogamia es un modelo de relaciones afectivos sexuales basado en una idea de exclusividad sexual, ¿ya? Por un periodo de tiempo indefinido entre dos personas unidas por un vínculo sancionado por el matrimonio, por la ley o por el derecho consuetudinario. En este caso, lo contrario al poliamor. Relaciones de dos personas, una relación de dos personas, excelente, bien. Esa es la monogamia, que no existe otra posibilidad, sino que tiene que ser solamente el hombre y mujer, y esa es la conformación también de la idea de familia, la institucionalización. ¿Cómo debe ser el hombre? ¿Cómo debe ser la mujer? ¿Cómo, según la institución de la sociedad, cómo debe ser en este caso, el novio y la novia, dueños de casa, cada uno, ella se queda en la casa, que ahora totalmente, después de Jorge Díaz, la obra ha podido ser, en este caso, revolucionaria con los pensamientos que tenemos hoy día en el 2021, que sabemos que no puede hacer así una relación de pareja, pero nosotros sabemos que si alguien se casa, un hombre, una mujer o un hombre con un hombre, etcétera, cuando vive en una casa tienen un juego de roles. Y también la idealización del amor perfecto, que aquí se trastoca. Temas y análisis seguimos. El tópico, es decir, la idea que resuena ahí en toda esta historia, se desarrolla a lo largo de la obra y es el poder. ¿Qué poder tiene el ser humano sobre otro? Y aquí tenemos una relación de pareja, retratando inmediatamente situaciones específicas como el juego de roles del patrón y la criada, y la fantasía de matar al cónyuge. Y ahí tenemos ahí la locura, ¿cierto? Después de esta monotonía que tienen estos personajes. El cepillo de dientes sirve como un refugio de la propia individualidad. Cuando alguien se lava los dientes, y ese es como la profundidad del cepillo de dientes, cada uno tiene algo en específico, cada uno que es propio. Por ejemplo, un cepillo para peinarse, el cepillo de dientes, sabemos por consenso
ya que nadie puede usarlo más que yo, y si alguien lo usó más que yo, ya nos empezamos a dudar ahora que se nos pegó una enfermedad, que podemos tener lo mismo que él, una transmisión de miles de cosas. Por lo tanto, el cepillo forma parte de una persona, entonces pasa a ser como la individualidad, la identidad de nosotros mismos, ¿ya? Entonces, a partir de este nudo, Jorge Díaz ofrece una sarcástica y dura visión de la sociedad de la época, poniendo el acento en la superficialidad en que se vive en esa época cuando lo hizo, en el imperio de la mentira y la manipulación, pero por sobre todo en la normalidad que representan estas situaciones. ¿Ya? Con esto hacemos un análisis, por lo tanto esta historia es absurda por todo lo que le acabo de decir. Ustedes profundicen en algunos, recuerden momentos de la historia que identifiquen los estereotipos de estos dos personajes, que demuestren por qué son individuales, porque ellos demuestran su individualidad a través de la posición de objeto y por esta idea del cepillo de dientes. Y el cepillo de dientes, este título arroja todo lo absurdo, la individualidad, toda esta idea de los estereotipos de personas, de esta monotonía de vida, ¿cierto? Etcétera. Esta evaluación la voy a subir, no está en Classroom, o sea, no está en WebClass, está en Classroom, la voy a activar ahora, se las voy a subir, ¿ya? Y ustedes, ¿cierto? La tienen para entregar hasta el domingo. ¿Por qué en el juego se insultan tanto? Podemos decir que hay una pérdida quizás de esta ideología donde tiene que haber el respeto, porque muchas de las relaciones del teatro antiguo hay un respeto, sobre todo de la mujer hacia el hombre. Y esta idea del insulto rompe con todos los esquemas de una relación de hombre y mujer, y por lo tanto está demostrando este caos y absurdo de sus vidas, que viene también producto de la monotonía, ¿cierto? Y de los juegos de roles, Carla. Y eso es lo que demuestra el insulto, que se pierde, se rompe este esquema social de la familia y del hombre y de la mujer, ¿ya? Claro, y como dices ayer, también los insultos pueden formar parte de salir de la rutina, ¿ya? Y tiene que ver con eso, porque un insulto rompe con, por ejemplo, con la condición del respeto, y el respeto es uno de los valores que forja la sociedad en los humanos, pues, en este caso dentro del grupo en que nos hallemos. Vendrá con tiempo. Ya, Sofía, parece que no me escuchó. La prueba no es con tiempo porque es un Word, y se los muestro ahora, para que me entiendan, para que no, después no estén perdidos por las vidas. Se lo voy a mostrar aquí. ¿Se ve o no? Sí, no, se ve. Se ve, ya. Esta es la prueba. Prueba de lectura del cepillo de dientes. Acá está, tiene 32 puntos. Acá, desarrolla las siguientes 5 preguntas del ítem de interpretación de ideas, porque están grandecitos y yo les he enseñado a interpretar ya, por lo tanto quiero que se explayen, me escriban cosas, pueden basarse en ensayos, porque como lo van a hacer en su casa, busquen ensayos, busquen citas textuales, busquen información para que su prueba sea decente y sea de cuarto medio y no sea de primero básico ni nada de eso. Tiene hasta el día domingo 24 de octubre para adjuntármelo en Classroom hasta las 12 de la noche. Y el Classroom por motivo X lo rechaza y no quiere su trabajo, me lo envía al correo y me dice, profe, Classroom no me rechazó el trabajo, se lo envío por aquí. ¿Ya? Aquí están las preguntas y tienen criterios. ¿Da a conocer el tema del amor? No. En ese caso en el desarrollo. Explica exhaustivamente el tema del amor y lo ejemplifica con el texto. Cuando dice ejemplificar con el texto, usted me sacan todo en un diálogo que simboliza eso. Respeta las normas de redacción de ortografía, entonces si hace todo eso, tiene 6 puntos. Si hace todo el otro criterio en la segunda pregunta, tiene 6 puntos. Y aquí está. Si no tiene, por ejemplo, no respeta las normas de relación ortográfica, pero entendí el contexto de la pregunta del criterio 1 y 2, se queda con 5 puntos y se elimina el 1 y por lo tanto tiene 5 de 6. ¿Ya? Y así. Y así.
Pueden desarrollar, bajar el cuadrito y responder ahí, o debajo del cuadrito responde cada una, o como ustedes quieran hacen, sacan el esbozo de aquí, lo copian en otra hoja blanca y pongan probar cepillo de dientes, como ustedes quieran, pero me dejan ahí las preguntas y respuestas para yo después revisar, ¿ya? Eso. Se las subo hasta el domingo, chiquillo, y no hasta el lunes que se me cayó el internet, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves de la otra semana, hasta el domingo, 3 días para hacer una prueba. 5 preguntas. Les mando los apuntes, porque se va a demorar un poquito en subir el video, y se los mando con Carla para el cuarto, no es porque sea preferencia, sino que más rápido Carla, y con Pía para el cuarto medio. Cariños y que estén bien. Nos vemos el lunes.